buenos días, ¿cómo están? Nosotros somos Paola y Jorge de Básico Arquitectos. Para los que no nos conocen, somos una firma de arquitectura de ya hace bastante tiempo. Somos amigos, familia, somos 6 socios y adicional a esto tenemos un equipo con 3 personas más que hemos ido evolucionando y cambiando un poco en el tiempo. Y más allá de diseñar, porque además tenemos unos colegas increíbles y una no competencia, por así decirlo, que es maravillosa, disfrutamos un montón lo que hacemos y tratamos de soñárnosla cada vez que hacemos un proyecto y cada vez que llega a nosotros alguna propuesta. Hemos tenido la capacidad y la posibilidad de trabajar en proyectos de pequeña y gran escala y esto nos ha llevado además a tener no solamente la experiencia, sino reconocimientos bastante importantes, y uno de estos proyectos de los cuales hoy somos bastante orgullosos es la expansión del Teatro Metropolitano, que es un proyecto bastante interesante de ciudad. Parte de lo que hacemos y nuestras líneas de trabajo van desde diseño urbano y de paisaje, arquitectura y diseño interior. Entonces esto es como para hacer un contexto general antes de empezar a hablar de nuestro tema. Bueno, pero esta charla no la vamos a hacer mucho acerca de los proyectos que hemos desarrollado, sino que vamos a cambiar un poco el chip de la charla anterior y vamos a hablar mucho de paisaje, su relación con la arquitectura y las emociones. Migración Verde es una investigación que nació en la maestría de paisaje de la UPB y queríamos entender por qué la gente se está yendo de la ciudad, ¿cierto? A vivir en las casas campestres, de eso se trata la migración verde. Y cómo esta migración está cambiando el paisaje rural, ¿ves? La migración está produciendo cambios en el paisaje y nos preguntábamos cómo diseñar esa migración, cómo puede ser la mejor relación con la naturaleza. Y les voy a hablar un poquito de lo que es paisaje, ¿cierto? Porque este día está enfocado en las emociones. Bueno, y si yo les pregunto a ustedes qué entienden por paisaje, seguramente me van a decir qué es la naturaleza, qué es lo que veo, pero paisaje, digamos en la disciplina, no es lo que veo, sino la emoción que produce en mí, ¿cierto? Si lo encuentro bello, si lo encuentro sublime. Y los chinos, las culturas orientales fueron los primeros que descubrieron eso, porque digamos políticos que estaban perseguidos por las dinastías, migraron a la ruralidad y encontraron belleza en la naturaleza, ¿cierto? Alejados como de esa mirada del trabajo del campo, encontraron belleza en la naturaleza. En Occidente, el paisaje lo encontramos casi 1000 años después, y fue más que todo a través de la pintura, que empezamos a encontrar la naturaleza bella, que nos emocionaba, que nos proporcionaba un bienestar físico, y dejó de ser pues como esa naturaleza que produce terror, donde están los males, los mitos, el bosque oscuro. Y esto también se vio reflejado como en ciertos relatos, ¿cierto? Habían relatos de esos viajeros del siglo XIX donde empezaron a hablar de cómo la montaña les producía placer, cómo los sonidos les producía placer, y de esto se trata el paisaje, del placer que nos produce la naturaleza. Y eso está relacionado con la casa campestre. Al final es eso lo que estamos buscando, irnos de la ciudad que no nos ofrece esos paisajes de bienestar, esos paisajes que nos dan un confort espiritual, físico y emocional, y los estamos buscando en la ruralidad cercana, ¿cierto? Porque de la migración verde se ubica también como cerca de la ciudad para tener también los servicios que ésta le ofrece cerca, pero buscando la naturaleza. Y normalmente esta migración estamos buscando es el paisaje rural, ¿cierto? Que es un paisaje campesino, que lo encontramos natural, pero también es altamente modificado por los procesos de siembra, es algo que aprendimos de la colonia, ¿cierto? Incluso esa naturaleza es ordenada, la naturaleza del campo, los colonos nos vendieron la idea de que si se ordena es bella, pero la migración verde está produciendo otro paisaje. Estamos buscando el paisaje rural, pero está produciendo un paisaje que es el paisaje de la casa campestre, que es un paisaje que es
la ciudad difuminándose a la ruralidad, ¿cierto? Y eso se ve incluso en planos de Cornare, donde la fragmentación del suelo ya se está introduciendo al oriente, ¿cierto? ¿Por qué se está dando más este fenómeno en Oriente? También porque en esos relatos que vienen del siglo XIX evocaban más como el clima frío, había como una afinidad más con el clima frío, las montañas, y todo eso se está desplazando entonces a Oriente, por eso, por las calidades que ofrecen el paisaje. Esta fueron unas fotos que tomé cuando fui al Parque Arví, devolvete Mona un momentico, y como les contaba, parte de la culpa de esa migración es por la ciudad, porque la ciudad no nos ofrece esos paisajes. Y yo veía este paisaje de nuestra ciudad, del Valle, y me preguntaba qué pasa si hubieran más barrios como Tricentenario, ¿cierto? Que está lleno de verde, y no endureciéramos tanto la ciudad, y que no tuviéramos que buscar estos paisajes que es en Arví, afuera de la ciudad, sino que estuvieran insertos en la ciudad. Y la migración verde en este valle pues data de mucho tiempo atrás, hace 50 años, dale Mona, en los años 50 nosotros todavía no estábamos conurbados, ¿cierto? Medellín, Envigado, Sabaneta no estaban unificados en una sola masa urbana. Antes, digamos en Ayurá, toda esta parte que vemos de Envigado eran casas campestres, lo que es Pilarica, ¿cierto? Pero con la presión del crecimiento, esos paisajes se fueron transformando en ciudad. Eso va a que hay una sospecha de que la migración verde, como les decía ahorita, hace la ciudad difusa, pero también es la sospecha de que a futuro esos son los primeros lotes que se van a convertir en ciudad, si no tienen una estructura ecológica clara. Acá mostramos cómo el tamaño de los círculos muestra la cantidad de casas que está licenciando cada municipio. Y obviamente con la pandemia esto se exponenció, ¿cierto? Y este es el paisaje, digamos, que vende el proyecto parcelatorio, un paisaje rural, un paisaje con mucho césped, algunos fragmentos de bosque, pero no es el paisaje que se consolida. El paisaje que se consolida, dale Mona, es otro. Y digamos que nos están vendiendo con esa vocación de los relatos y las emociones, mucha relación con la montaña, con el paisaje, el agua, nos venden como esta ideal de la casa rural, pero a la hora de la verdad esta migración verde está produciendo muchos efectos negativos en esos campos rurales. Entonces hay suelo expuesto, hay transformación del relieve y un montón de cosas que están dando cuenta de que la ciudad se está expandiendo. Este es el paisaje que se consolida, ¿cierto? Entonces miren que no estamos buscando un paisaje rural, pero el paisaje que se consolida es otro. Y la problemática también está en que los municipios, en la revisión de sus POT, están expandiendo las fronteras de estas zonas de parcelación, ¿cierto? Lo que ustedes ven ahí son 4 municipios, Envigado, El Retiro, Río Negro y Carmen de Viboral, y las zonas rojas son las áreas que tienen para parcelación. Entonces, nuevamente, estamos buscando este paisaje rural, pero estamos construyendo un paisaje exurbano. Un paisaje rural que tiene unos valores hacia una naturaleza dominada como recurso y producción, y estamos creando un paisaje con valores hacia una naturaleza más congelada como composición contemplativa, un gran jardín. Y aquí viene el tema con la naturaleza, ¿cierto? Como les contaba ahorita, el paisaje campesino ha sido un paisaje que sufrió grandes transformaciones, que no tiene mucha diversidad, ¿cierto? Tiene más bien monocultivos en su mayor parte, pero estos son mosaicos de las casas campestres. Si ustedes ven la anterior, hay mosaicos con muy poca diversidad, pero también hay clientes que son más conscientes de que tienen que aportar a la recuperación de la naturaleza y van creando mosaicos mucho más diversos. Pero nosotros en la investigación creemos que la migración verde es una oportunidad para hacer otro tipo de paisaje, un paisaje de bienestar donde haya valores más hacia una naturaleza como equilibrio de la vida.
Incluso ya hay ejemplos de eso. Les recomiendo en el Retiro el proyecto Cantos de Agua, donde un biólogo y un forestal crearon una reserva en solo 1 hectárea, y miren el contraste, donde hay una casa llena de césped, pero ellos tienen un bosque y viven alrededor de un bosque. A partir de aquí vamos a ver como unos criterios de diseño para esa migración verde. Entonces hay como 2 escenarios. Acá en esta animación vemos como en el pasado seguramente nuestras montañas eran bosques de niebla, cómo lo transformó la agricultura y el campo, y cómo se está transformando con la migración verde actual, ¿cierto? Hay un escenario, dale mono, hay un escenario, todos estos escenarios que vamos a ver están ligados por estos 12 tratamientos, desde el relieve, el suelo, la biodiversidad, la arquitectura. Y nosotros proponemos que en vez de hacer parcelaciones hagamos comunidades socioecológicas, donde las parcelaciones se propongan aportar a la biodiversidad y al paisaje, ¿cierto? En las parcelaciones tenemos dale mona, dale. Y acá tenemos unas tarjetas que si quieren al final nos las pueden pedir, que se pueden usar para talleres y diseños de ustedes con clientes que quieran una casa, para tener en cuenta cómo abordar un poco mejor esta problemática. Entonces el primer escenario es simplemente tener lo que ya hay, pero darle otras condiciones de diversidad. Entonces manejar los linderos de una forma diferente, dale mono. Que los linderos no sean setos de una sola especie, sino que sean corredores ecológicos, reforestar las rondas hídricas, no mover y transformar tanto el terreno, la geomorfología. Entonces miren que solo con unas cuantas acciones esas parcelaciones podrían tener mucha más diversidad y aportar más salud y ser igualmente emocionantes, ¿cierto? Ser igualmente aportadoras a nuestra salud física y emocional. Pero hay otro escenario que busca unos valores más colectivos, ¿cierto? No buscar siempre como esa propiedad individual, sino como comunidad podemos ser testigos del resurgimiento de un bosque, ¿cierto? Y no ocupar todo el territorio de la parcelación, sino agruparnos en una sola parte y permitir que el bosque renazca en el suelo y ser testigos y custodios de ese bosque. Entonces aquí es un equilibrio como de lo que está haciendo la parcelación en cuanto a biodiversidad, relieve, ciclo hídrico, suelo, pero cómo esa propuesta de comunidades socioecológicas puede potenciar estos recursos y nivelar los objetivos ecológicos y los objetivos estéticos. Y volvemos a esta gráfica, porque si la sospecha es que toda esa mancha roja se va a volver ciudad, pues cada vez vamos a perder la naturaleza. Y ahorita que estamos viendo que Medellín ya parece Sincelejo, ¿cierto? Estamos con unos calores terribles, parte de eso es esto, ¿cierto? Que la ciudad se está expandiendo sin control. Entonces aprovechar estas parcelaciones que todavía son suelos blandos, tratar de no endurecerlos más para que esa naturaleza vuelva a colonizar su territorio. Aquí les vamos a mostrar algo de cómo lo estamos aplicando. Entonces, para llevar todo lo que les acaba de contar George, de lo que hemos hecho como investigación, de ese trabajo que se ha analizado, de esta situación, más allá que sea un problema, de esta situación que finalmente nos afecta y nos compete a todos, hoy lo que vemos es que finalmente empezamos a notar que muchos de los proyectos lo que tratan de presentar dentro de la arquitectura es como volver estática la naturaleza, de generar arte a través de los vanos que generamos en el interior, de los proyectos de vivienda, de los proyectos institucionales, enmarcamos la naturaleza, pero la volvemos estática, que no cambia, en donde queremos ver el árbol perfecto los 365 días del año, una especie que sea impecable, que no tenga ninguna transformación trascendental en medio de todo,
Y finalmente eso no es lo que debería pasar en el tema natural, ¿cierto? Entonces lo que deberíamos lograr y tratar de buscar es poder hacer parte de todo este proceso de transformación del paisaje desde el interior de la arquitectura y que finalmente la arquitectura sea parte de esa, la búsqueda del bienestar a través de esa visualización, en donde la búsqueda es simplemente convertirse en un elemento estático artístico. Pero realmente lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros proyectos, más allá de generar un vano perfecto que no se modifique en el tiempo, es que la arquitectura permita que esa naturaleza, que esa búsqueda del cambio de los elementos naturales que se proveen alrededor del espacio se vuelvan parte de la arquitectura, que incluso se apropien de la arquitectura y que casi que la arquitectura pase a un segundo plano, que de una u otra manera el bienestar de todo lo que nosotros estamos buscando, esa emoción que nosotros estamos buscando, que incluso ahorita nuestra colega lo hablaba, se transmita a través de ese preciso cambio del paisaje, que nosotros podamos lograr que a través del tiempo el paisaje se vuelva diferente y que asimismo nosotros podamos generar ambientes diferentes a medida del paso del tiempo. Estos son proyectos de los que nosotros hemos desarrollado. Este es un proyecto muy chévere que ahorita estamos haciendo, que lo llamamos inicialmente Claros del Bosque, y es porque muy de lo que hablaba ahorita George en su discurso y en esa investigación, finalmente se vuelve una parcelación, porque de una u otra manera es parcelar un lote, pero lo que queremos lograr es más que sea unos claros, en donde ubicas el elemento arquitectónico y tratamos de respetar al máximo todo su entorno natural, todas las especies, incluso estamos haciendo un trabajo muy juicioso de levantamiento de cada una de las especies que son originarias de ese espacio para poder tocar el lote, tocar el terreno con la arquitectura, pero de una manera supremamente respetuosa. Buscar precisamente que esas sociedades o esas comunidades socioecológicas le aporten al planeta de una manera real y que le aporten a esa comunidad, además, buscando ese bienestar en cada uno de los espacios que nosotros diseñamos. Entonces ahí vemos como ese ideal, como les contaba ahorita, del cómo arranca un proyecto, pero que a medida del tiempo, incluso la apropiación de nosotros como arquitectos, de nosotros como además usuarios del espacio, se vuelva supremamente dinámica, ¿sí? Casi que el paisaje se vuelve cada año una cosa diferente. Entonces hacemos como unos ejercicios del cómo uno puede llegar a pensar dentro del espacio esas cosas que pasan, ¿sí? El yo que estoy viendo en un momento, pero que yo quisiera sentir en cada uno de estos escenarios que estamos viendo como imagen, la sensación va a ser diferente. Y hemos visto y hemos evidenciado, los estudios además nos respaldan en el tema, que todo lo que tiene que ver con biofilia, el tema de naturaleza y el tema de respaldo ambiental mejora en cantidades infinitas el bienestar de nosotros como seres humanos. Entonces así estamos tratando de buscar un mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el entorno, pero adicional a eso estamos buscando buscar mejorar el tema de la depresión en personas que se ve tanto y que esto ayude a través de nuestros espacios, buscando que esa naturaleza se apropie de la arquitectura. También es un proceso pedagógico con el cliente, que lo que ven en afuera no es estático, ¿cierto? Ni que no lo tengo que congelar en el tiempo para verlo siempre bello, sino aceptar los procesos propios de la naturaleza y encontrar belleza ahí, emocionarme con ellos y entender que lo necesitamos para que la naturaleza se recupere y para que nuestro planeta sea más saludable. Y adicional a eso, lo que dice George es súper importante y es esa pedagogía, que parte de las preguntas que hacían ahorita con Mónica es, pues, pucha, si llega un cliente y te dice es que yo quiero esto así y no hay manera de cambiarlo, es un proceso que nosotros también, como arquitectos, tenemos responsabilidad de asesorar, de acompañar, de enseñar de algunas de las cosas que nosotros podemos aportar para que este cliente entienda las bondades de precisamente aprender a manejar el tema de todo este entorno natural de una manera idónea. Yo creo que muchos arquitectos
que creo que hay acá, se han enfrentado a ese cliente que quiere la casa campestre, pero le dice, yo no quiero bichos en la casa, yo no quiero mariposas, yo no quiero que me entre ni un grillo, ¿cierto? Pues parte de este proceso es educar, ¿cierto? Y si usted se va a ir a vivir a la ruralidad, entender que está viviendo con muchos otros seres y que antes debe potenciar el crecimiento y la población de esos seres, porque entre más biodiverso sea nuestro planeta, más sano va a ser, y si nuestro planeta más sano es, nosotros también somos más sanos. Y finalmente quienes están llegando a habitar ese entorno, pues como agente extraño somos nosotros, ¿sí? Estamos llegando a habitar un espacio que ya le pertenece a otros seres vivos y que nota poder hacer parte de ese crecimiento e impulsar que esas mismas especies que están en ese entorno puedan seguir coexistiendo y que aún tengan mejores hábitats. Uno de nuestros primeros clientes, una casa que hicimos en el 2015, no vamos a mostrar la casa, en este momento no es importante, pero la casa tenía una pinera y ellos decidieron tumbarla porque ya los árboles estaban viejos y se estaban cayendo. Entonces la tumbaron, la vendieron y nos preguntaron, ¿qué hacemos ahí? Y yo les dije, no hagamos nada, dejemos que la naturaleza haga su trabajo. Y esto es lo que está pasando, están haciendo un bosque, ¿cierto? Este es un bosque bebé y dentro de 10 años va a ser un bosque adolescente, ¿cierto? Pero es encontrar la belleza en este proceso y darse cuenta de que lo necesitamos. A veces a los arquitectos nos cuesta decir, no hagamos nada, ¿cierto? Por ahí con Santana hemos hablado, Santana está por allí, hemos tenido conversaciones donde los arquitectos siempre tienen que meter su edificio. Les piden un parque y ellos hacen un edificio. Nos cuesta decir, no hagamos nada, ¿cierto? En la naturaleza hay cosas que ella es capaz de hacer por sí sola. Y esto es lo que está pasando en ese lote. Están haciendo un bosque donde uno tiene que encontrar belleza ahí y emocionarse. Entonces esto es lo que queremos lograr. Finalmente, parte de las premisas que tenemos nosotros como empresa de arquitectura, que de nuevo nos soñamos muchísimo a hacer lo que hacemos, y parte de la gente que está aquí que de pronto nos conoce sabe que es vital para nosotros disfrutarlo, es esa búsqueda de que no solamente el bienestar es para el otro, sino que cada proyecto es como si fuera para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos estos como ideales que se vuelven de nuevo unas premisas, como unos manifestos dentro de lo que nosotros estamos tratando de lograr, de los proyectos que diseñamos hoy dentro de nuestro estudio, para ser más respetuosos con el paisaje y que esa arquitectura además beneficie 100% el bienestar de los seres humanos, ¿sí? Que podamos ser partícipes de ese proceso de transformación del paisaje desde una muy buena arquitectura, logrando precisamente espacios que sean confortables, pero que nos enamoremos de eso que estamos viendo constantemente día a día. Bueno, ya vamos a hacer las conclusiones. Queremos que se lleven como estos dos mensajes, los voy a leer. Cambiar los valores hacia la naturaleza, encontrar belleza en la biodiversidad andina, antioqueña y no en paisajes congelados de otros contextos o importados. Deben transformarse los valores individuales a objetivos comunes que prioricen el equilibrio entre lo estético y lo ecosistémico. Hoy la migración verde busca paisajes rurales, transformándolos con la estética y los valores urbanos. Diseñar comunidades socioecológicas y no parcelaciones y lotes. La migración verde es la oportunidad para incentivar la conformación de comunidades custodias del paisaje, consolidar reservas naturales de la sociedad civil, detener la fragmentación de la estructura ecológica para repararla y fortalecerla. Los paisajes buscados por la migración son paisajes de oportunidad, pero requieren educación, conocimiento y construcción de valores colectivos. Y por último, hace poco estábamos leyendo un texto bastante bonito y queríamos cerrar la charla antes de abrirlo para preguntas con esta frase que pues nos tocó muchísimo con respecto a lo que estamos hablando. Que es de Niña Pájaro Glaciar, de Mariana Matija. Yo creo que el amor funciona así. Cada vez que alguien ama a otro alguien, humano, montaña, perro, árbol, pájaro, culebra, gato, glaciar, el amor toma a ese alguien amado que está afuera y lo refleja hacia adentro del que siente amor, creándole un paisaje interno
que a medida que se enriquece con nuevos amores se va volviendo más y más amplio. Si el que siente amor es un humano que se empeña en amar solamente a otros humanos, su paisaje interno será un espacio lleno de reflejos de humanos y vacío de reflejos de cualquier otra cosa. Si el que siente amor es un humano que ama humanos y también ama montañas, ama perros, árboles, pájaros, culebras, gatos, glaciares, entonces su paisaje interno tendrá que ser muchísimo más grande para que quepan todos estos amores que también los reflejos de esas personas, y así, sin enterarse, el humano que siente esos amores también le regala el reflejo de glaciares, un reflejo de una montaña en la que pueden apoyarse. Y a los reflejos de pájaros le regala reflejos de árboles en los que pueden anidar. Y así con todo lo que ama, potencialmente hasta el infinito. O sea, es como si el amor fuera coleccionista y su propósito fuera ayudar a nacer nuevos universos reflejado dentro de todos los seres capaces de amar. Es un poquito larga, pero es muy bonito y es muy chévere lo que tratamos de lograr, de enamorarse y de buscar esos reflejos dentro de nosotros para poder transmitirlos a otros. Y si estamos más enamorados, más vamos a poder transmitir. Y que nota que la arquitectura sea parte de ese proceso y propicie ese enamoramiento con todos esos seres. Y gracias. Muchas gracias. Obviamente preguntas si tienen, si alguno tiene duda. Bueno, mi nombre es José, yo soy estudiante del pregrado de Arquitectura de la Nacional. Antes de decir mis preguntas a modo de contexto, pues llevo un año investigando justo este tema de qué hacer con la migración que está pasando no solo en Medellín, Bogotá, Pereira, tienen este mismo proceso de un montón de gente que quiere irse a vivir al campo. Pero a lo que hoy es que normativamente ese control no está. O sea, el POT no tiene regulado esto, hay un modelo que se llama agroparcelación que tiene muchas inconsistencias, que permite que las inmobiliarias sigan continuando un proceso de parcelación tradicional. La agroparcelación lo que busca es que un porcentaje se destine a actividades productivas, forestal o agrícola. Entonces, un reto que me he encontrado es, que ustedes han mencionado, no sé si esas tarjetas lo hablan, era cómo hacer efectivo el mensaje pues, de esos próximos habitantes de esas parcelaciones, que no solo se trata de ellos cumplir el sueño de vivir en el campo, sino también de que quedan como con este papel de ser los protectores de un paisaje que ya había antes. Entonces, como lo mostraban, me gustó mucho esta idea de conservarlo, incluso revitalizarlo, potenciarlo, pero un reto es cómo hacerle entender a esa gente que esa inversión de esa casa soñada también va más allá de la vivienda, de una responsabilidad pues ecológica que tendrán que asumir pues todos los años que vivan en esta vivienda. Y ya después tengo otra, pero primero esta. Ahí hay una cosa muy chévere que tú estás preguntando, y parte de lo que hablamos ahorita era de ese tema de la pedagogía. Entonces, una es, primero, parte de nuestra responsabilidad es enseñar a quienes llegan a nosotros como clientes. Y cuando digo como clientes, no necesariamente es un cliente particular que quiere hacer una casa, sino una constructora, una empresa de gerencia de proyectos, en donde es contar esa historia, de empezar a hablar del tema desde el concepto del proyecto. Está súper claro que hoy normativamente la búsqueda es ocupar, vender. Pero si nosotros, dentro del cuento y el contexto y el concepto que tenemos como arquitectos, buscamos desde el inicio del proyecto cuál va a ser esa búsqueda del posible cliente, como les contábamos ahorita en ese proyecto que tenemos que es Claros del Bosque, ya sabemos cuál es el target de este proyecto. Una persona que quiera una mesa de billar o una cancha de fútbol en donde vas a tener solamente setos y donde vas a tener un jardín perfecto para que tus hijos jueguen fútbol, no es el cliente de este proyecto. Entonces es arrancar, y lo primero es tener un equipo que crea en esa conceptualización y que el proyecto mismo sea quien filtre ese posible cliente. Eso es importantísimo, porque más allá de llegar a decir que es que vamos a copar el índice, que es que vamos a llegar porque el POT nos lo permite,
es lo que estamos diciendo. Podemos construir las mismas casas, exactamente las mismas, con la misma área, pero sin tocar el entorno, respetando lo que está y potenciar ese bosque. Pero ¿quién es el primer aliado? La empresa que va a comercializar y el futuro cliente, que es ahí donde le tenemos que aportar y apostar, ¿sí? Pero claramente esta situación nos desborda como arquitectos, ¿cierto? Y requiere muchas miradas, tanto desde lo político, el municipio, el promotor, el constructor. Entonces la pedagogía no es solo del cliente, sino de todo el círculo, ¿cierto? Y nosotros estamos haciendo lo que podemos desde nuestro oficio, ¿cierto? Pero claramente esto requiere normativas donde se busque rebustecer la estructura ecológica, porque como les digo, si no estamos ante una crisis climática, que si no hacemos acciones en este momento, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Y estas parcelaciones son una oportunidad muy buena para robustecer esa estructura ecológica, sin tener que decir que no hay que construir nada, ¿cierto? Sino como llegar a una mezcla donde la estructura ecológica se potencie, pero también puedan vivir unas personas allí, ¿cierto? Pero sí requiere mucha pedagogía de todo el círculo envuelto en el sistema, ¿cierto? ¿Tenés otra pregunta, cierto? Sí, digamos que el lugar donde se dan estas parcelaciones evidentemente es el campo. El campo ha sido un lugar productivo por 30, 40, 50 años. En el caso del oriente antioqueño, pues se ha convertido como en esta despensa inmediata de alimentos para el valle. Entonces también esta migración tan masiva de gente lo que ha hecho es que se han reemplazado muchas áreas que han sido tradicionalmente productivas en la agricultura, y esto lleva a un problema que escala, que el abasto de los supermercados, por ejemplo en el caso del Valle Aburrá, esto va a llevar a que el alimento tendrá que venir de más lejos. Por lo tanto, un mayor costo de transporte, mayor costo de venta, disminuye la adquisición de algo tan básico que es como la canasta familiar. Entonces también, ¿cómo creen que puede haber este diálogo, como también que pueda proteger esos empleos? Porque también son campesinos, generaciones que han pasado, que su sustento se ha basado en mantener estos lugares productivos. Para la migración es algo que no va a pasar, entonces también se trata de qué manera también puede haber como un diálogo que pueda mediar esto. O sea, el campo tiene que seguir siendo productivo, no puede volverse la finca de todos, porque entonces, ¿y ahora dónde producimos? Esta idea de la agricultura urbana es algo que se habla mucho, pero también no se ve como implementada de una manera contundente en la ciudad. Entonces habrá que tener estas dos soluciones, pero exacto, cómo conservar ese carácter productivo, que es lo que hace el campo distinto a la ciudad. Bueno, claramente la investigación evidenció ese problema, que como la migración verde está tomando la ruralidad cercana a las urbes, pues el campesino se está desplazando o más lejos de la ciudad o a la ciudad, ¿cierto? Obviamente hay dos migraciones paralelas. Creo que todos estamos conscientes de que cada vez somos más urbanos, ¿cierto? Cada vez el porcentaje de población urbana está creciendo en todo el mundo y cada vez son menos los rurales. Eso hace que también los jóvenes hoy en día no están interesados en cultivar, ¿cierto? En algún momento el trabajo campesino está tendiendo a desaparecer. Y a las ciudades a las ciudades les va a tocar producir los alimentos. En algún momento las ciudades van a tener que empezar, o yo creo que ya se está empezando, que las ciudades van a tener que producir los alimentos. Pero sí nos desborda no es nuestro campo de acción. Bueno, mil gracias por acompañarnos, por estar aquí. Queda ahí como la semillita. Finalmente yo sé que aquí habemos colegas, amigos, que nota que podamos de una u otra manera desde nuestra carrera, desde nuestro expertise, aportar un poquitico desde la arquitectura para poder lograr espacios bienestar, mejor construidos y emoción dentro del ser humano, como decía ahorita, más amor, más enamoramiento de todo lo que veamos. Muchas gracias. Gracias.